Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros estamos gozosos que el Señor nos da esta oportunidad de reunirnos una vez más con el propósito de glorificar el santo y bendito nombre del Señor y agradecerle porque Dios ha sido bueno. Porque no sabríamos dónde estuviéramos si fuera sin el Señor en nuestra vida, porque no pudiéramos nosotros sobrepasar las circunstancias de la vida, los problemas de la vida, si no tuviéramos al Señor con nosotros. Le damos la bienvenida a los hermanos que están integrándose con nosotros para compartir el estudio de la palabra de Dios, esperando que este estudio sea de bendición a su vida. Nosotros hemos estado llevando el estudio del libro de Apocalipsis y la última reunión hace 2 semanas cuando nos reunimos, estudiamos en el capítulo 12 los versículos del 1 al 6, donde vimos que Juan ve que se aparecen 2 grandes señales, él las describe en el cielo. Estas grandes señales, la primera de estas señales, él dice que es una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas. Dijimos que esta mujer representa simbólicamente a Israel. Y este simbolismo de quién es esta mujer, para comprenderlo, dijimos que tenemos que, para que la Biblia interprete la Biblia, ir a Génesis capítulo 37, donde por medio del sueño de José podemos nosotros interpretar que las características del sueño de José fueron las mismas características de esta mujer que Juan ve como gran señal en Apocalipsis 12, que es una representación de lo que es la nación, el pueblo de Israel. También hubo la segunda señal, vimos que la segunda señal es un dragón, fue un dragón rojo, el que identificamos como Satanás, quien intenta destruir a la mujer, intenta destruir al hijo de la mujer. Este dragón tiene 7 cabezas y dijimos que las 7 cabezas que este dragón llevaba representan los 7 imperios a través de la historia que han tratado de alguna manera de destruir al pueblo de Israel. Dijimos el imperio de Egipto, el imperio de Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma y por último el imperio futuro que será el imperio del anticristo, que tratará también de destruir al pueblo de Israel, la nación de Israel. Pero estos son estos imperios, que se han levantado en contra de Israel para su destrucción, han sido impulsados por Satanás para tratar de destruir el plan de Dios, para tratar que el plan de Dios no se cumpla. Pero independientemente de cuál oposición Satanás presente en contra del plan de Dios, el plan de Dios se va a cumplir. No hay oposición que se pueda presentar en contra del plan de Dios. No hay fuerza que se pueda levantar en contra de lo que Dios quiere hacer. Si Dios lo dijo, Dios así lo va a cumplir, no importando la oposición que se levante en contra. Así como Satanás se opuso a través de la historia de Israel para tratar de destruirlo, para que el Mesías no viniera de Israel, para que el Señor no naciera. Vimos que el Señor nació. Así como Satanás se opuso para que el Señor Jesucristo cumpliera su misión, no pudo detenerlo. El Señor Jesucristo cumplió su misión y murió y derramó su sangre por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y también resucitó al tercer día. Ascendió al cielo y así tampoco podrá detener el retorno glorioso del Señor Jesucristo a gobernar el mundo en su reino milenial. Vamos a continuar nosotros el estudio de este capítulo 12 de Apocalipsis. En el día de hoy vamos a estudiar el resto del capítulo del versículo 7 al 17, pero para empezar vamos a leer los primeros 3 versículos. Apocalipsis 12 vamos a leer del versículo 7 al versículo 9. Damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Dios mío, porque nosotros sabemos que así como tú dices en tu palabra, tú siempre vas a cumplirlo, Señor. Ahora que vamos a iniciar este estudio de tu palabra, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, esté guiando, dirigiendo todo lo que hagamos en este día, Señor, que sea para tu gloria, que sea para tu honra, que tu pueblo salga edificado, salga bendecido, salga fortalecido por medio de tu palabra, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vemos que entendemos dentro de la cultura que nosotros vivimos y dentro de la creencia popular, se ha popularizado por mucho tiempo ciertas creencias acerca de Satanás. No sé si eso viene de cuentos, no sé si eso viene de la televisión, y es algo que tal vez que yo mismo en algún tiempo pensé que era así porque es parte de la cultura, y lo que la cultura dice todavía dentro de la iglesia es que Satanás está en el infierno y que Satanás, dice la cultura, que está encargado del tormento de los que se pierden. Pero no sé de dónde salió esa idea, pero esa idea no es bíblica. La Biblia no nos habla de Satanás morando, residiendo en el infierno, de dando castigo a los que se pierden. Esas son ideas populares que se han introducido dentro de la iglesia. Cuando nosotros vemos acerca de lo que la Biblia nos dice acerca de Satanás, la Biblia nos dice de dos diferentes lugares en los que nosotros encontramos a Satanás en la Biblia. El primer lugar en que nosotros encontramos a Satanás es en el cielo. Es en el cielo, acusando a los hermanos. Hay personas que piensan que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Satanás fue expulsado, pero la Biblia no nos dice que ese evento sucedió. Vemos antes de Cristo en la cruz del Calvario, vemos el ejemplo de Job, donde Satanás se encuentra presentando y dando cuentas, rindiendo un informe a Dios. Y lo que Satanás respondió en aquel momento es que él estaba en la tierra, rondando la tierra, anda en la tierra buscando, dice la Biblia también, luego a quién devorar, a quién encuentra fuera de base. Pero cuando no está en la tierra haciendo daño, buscando cómo tratar de detener y oponerse a lo que Dios quiere hacer, se encuentra en el cielo acusando a los hermanos. Es conocido como el acusador de los hermanos. Y una de las razones por la que nosotros sabemos que Satanás todavía tiene acceso al cielo es que cuando nosotros vemos este capítulo 12 de Apocalipsis, sabemos que vimos desde el principio, cuando dimos lo que es el tiempo en los eventos sucederán en Apocalipsis, del capítulo 4 de Apocalipsis en adelante, dijimos que son eventos futuros, que no se han cumplido. Y Dios está revelando aquí a Juan que este evento sucederá en el futuro, que este evento todavía no ha sucedido. Y va más allá cuando sigamos viendo en este pasaje que nos dice que cuando sea expulsado después de esta batalla, que estará 3 años y medio, lo que corresponde a lo que es la segunda mitad de la tribulación. Pero Satanás, la Biblia no nos dice que está en el infierno. Llegará un tiempo en que sí será encadenado y será enviado al infierno, pero ese tiempo no ha llegado. Ese tiempo llegará cuando Jesucristo descienda con su iglesia para gobernar en la tierra, y lo veremos después en los últimos capítulos de Apocalipsis, donde dice que Satanás será encadenado por 1000 años y será arrojado con sus secuaces, con el anticristo, con el falso profeta. Pero ese tiempo, como dijimos, todavía no ha llegado. Satanás todavía tiene acceso al cielo y es el acusador de los hermanos. Vemos que si ustedes llevan algún tiempo compartiendo con nosotros, hay una frase que nosotros repetimos mucho. Una frase que en la cual nosotros decimos que en el cielo no hay corre-corre. Y cuando decimos que en el cielo no hay corre-corre, queremos describir que aunque nosotros pasamos por diferentes circunstancias, problemas, enfermedades, diferentes circunstancias de la vida, Dios está a cargo, está presente, está consciente, no se le escapa lo más mínimo
de lo que nosotros estamos pasando. Él tiene control de nuestra vida, de nuestras circunstancias. Y cuando nosotros vemos este evento de esta batalla que sucede en el cielo, algunos tal vez podrían llegar a pensar que a Dios en ese momento de esta batalla que sucede en el cielo se le salieron las cosas de las manos. Pero no es así. A Dios no se le sale nada de la mano. Dios tiene todo bajo control. Incluso cuando vemos esta batalla campal que sucede en el cielo, vemos que Dios se lo revela a Juan miles de años antes de que suceda. No solamente le revela que va a suceder, sino que le revela el resultado de lo que va a suceder después de esta batalla. Que Satanás, junto con los ángeles de Satanás, van a ser expulsados del cielo de una vez por todas, por una vez final. Acerca de esta batalla, nosotros tenemos que hacer hincapié, señalar que esta no es una batalla entre Dios y Satanás. No puede ser jamás una batalla entre Dios y Satanás, porque Satanás no es contrincante de Dios. Satanás no es igual a Dios. Nosotros le servimos al Dios todopoderoso, al Dios creador de los cielos y la tierra, Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. No hay nada, no existe nadie que pueda hacer frente al Dios que nosotros le servimos. Satanás no puede ser contrincante de Dios. Esta es una batalla entre el arcángel Miguel y los ángeles que están ayudando en el ejército de los ángeles que encabeza el arcángel Miguel y en contra de los ángeles que Satanás lleva. Estos ángeles que Satanás lleva no son ángeles de Dios en este momento. Son ángeles que fueron de Dios en el pasado, pero cuando Satanás se rebeló en contra de Dios, él convenció a una tercera parte de los ángeles que se levantaran con él en contra de Dios en aquella rebelión, que nos dice cuando Satanás perdió su lugar, su posición en el cielo de siervo de Dios, de ángel de Dios, junto a una tercera parte. Y estos ángeles se enfrentan a los ángeles de Miguel en el cielo. Cuando nosotros vemos esta batalla celestial y nosotros comparamos y vemos, por ejemplo, las armas modernas que usan los ejércitos en el día de hoy, armas que nosotros nos sorprendemos por la capacidad que tienen, por la precisión que tienen, por el poder que tienen. Uno puede llegarse a imaginar si esas son las armas que usan los seres humanos, ¿cuáles serán las armas que se usarán en aquella batalla celestial entre Miguel y los ángeles y Satanás y sus demonios? ¿Qué tipo de armas? Quisiera yo poderte decir que yo podría identificar las armas, pero no las puedo identificar. Pero algo que yo sé es que las armas que nosotros vemos de guerra humana no pueden afectar en el ámbito espiritual, sino que esa batalla es una batalla espiritual, y la guerra que nosotros tenemos en contra de Satanás y sus demonios es una guerra espiritual. Por eso nos dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El arcángel Miguel es un personaje, es el ser celestial, el ángel que tal vez más se menciona en la Biblia, que más vemos en la Biblia, y el nombre de Miguel, que es el capitán, el que está encargado de los ejércitos del cielo, significa quien es como Dios. En su propio nombre es una alabanza a Dios, alabando a Dios. ¿Quién como nosotros cantamos aquel himno? ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? Ese nombre de Miguel es una alabanza. ¿Quién como Dios? Y a lo largo de las escrituras nosotros vemos a Miguel como un guerrero poderoso, un guerrero espiritual, protector del pueblo de Dios y, como dijimos, líder de los ejércitos celestiales. La primera aparición que nosotros vemos a Miguel, al arcángel Miguel, se encuentra en el libro del profeta Daniel. Daniel estaba en Babilonia y él había entrado en un proceso de ayuno y oración. Estaba estudiando la Biblia, creo que el libro del profeta Jeremías estudiaba Daniel, y él entendía que los tiempos habían llegado, que Dios había profetizado, y él estaba orando, pidiéndole al Dios
la respuesta. Y nos dice que en el momento que él se propuso en su corazón, ya Dios envió la respuesta con un mensajero. La palabra ángel significa mensajero, un mensajero de Dios, un ángel de Dios. Dios le envió la respuesta a Daniel. Pero este ángel que Dios envió para llevarle la respuesta a Daniel, se encontró oposición en los aires, oposición de demonios, oposición de lo que se conocía o lo que fue en aquel tiempo una entidad que era conocida como el príncipe de Persia. Este es el territorio que nosotros conocemos como Irán. Solamente Dios sabe si las mismas entidades están en aquel lugar en el día de hoy. Pero aquel mensajero de Dios se encontró oposición para llevarle el mensaje que Dios había enviado a Daniel, y vino y se llamó a Miguel, que fuera el refuerzo de aquel mensajero para lograr que aquel mensaje que Dios tenía para Daniel llegara a Daniel. Y esto lo vemos en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 10, versículos 12 y 13, cuando aquel mensajero de Dios llegó a Daniel, le dio el mensaje, le dijo, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Este no era un príncipe humano, este era una entidad espiritual en los aires. Se me opuso durante 21 días, pero he aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. También Miguel, nosotros vemos que se hace una mención acerca de un evento que sucedió entre Miguel y Satanás. O sea que la batalla que vemos de Apocalipsis es la revancha, porque hubo una primera parte, y esa primera parte lo vemos que en la epístola de Judas, en el versículo 9, se nos dice acerca de una batalla que tuvieron el arcángel Miguel y Satanás acerca del cuerpo de Moisés. Batallaron por el cuerpo de Moisés. No sabemos la razón por la que hubo una batalla por el cuerpo de Moisés, pero sí sabemos cuál fue el resultado de aquella batalla. Porque la Biblia nos dice que Miguel no le dijo, yo declaro o decreto. No. ¿Cuáles fueron las palabras del arcángel Miguel? Las palabras del arcángel Miguel en aquel momento fue: el Señor te reprenda, en el nombre del Señor, por la autoridad del Señor, no por sí mismo. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros habíamos dicho anteriormente que no sabemos cuáles armas se usaron en el cielo en esta batalla que estamos viendo de Apocalipsis capítulo 12. Pero la única arma que nosotros hemos visto a Miguel usar en la Biblia es el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Es el nombre del Señor. Y es una arma que no solamente está disponible para los ángeles, sino que es un arma que cada uno de nosotros que hemos sido lavados en la sangre de Cristo tenemos a nuestra disposición. Cuando tenemos oposición, cuando el enemigo se levante en nuestra contra, nosotros podemos reprenderlo, no por nuestra autoridad, no declarando, no decretando, sino en el nombre poderoso de Jesús, por el sacrificio de Cristo en el Calvario, por la sangre preciosa que fue derramada. Gloria sea el nombre del Señor. Esa es un arma más poderosa que toda arma que el ser humano pueda inventarse. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 17 y 18, acerca de lo que Dios nos ha equipado a nosotros en el nombre de Jesús. Y dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán, en mi nombre sigue, hablarán nuevas lenguas. En mi nombre tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. En el nombre de Jesús sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En el nombre de Cristo hay poder. No hay otro nombre dado a los hombres en el que nosotros podamos ser salvos. El nombre de Cristo es poderoso. En el nombre de Cristo hay poder. Dice el versículo 10 al 12. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo,
porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Vemos que Satanás es expulsado del cielo cuando esto sucede. Y con la expulsión de Satanás del cielo se levanta una algarabía, una celebración en el cielo grandiosa. ¿Por qué? Porque Satanás era el acusador de los hermanos. 24/7, dice día y noche, acusa a los hermanos. El sistema de las tinieblas tiene un ejército de demonios que trabajan alrededor del mundo como paparazzi. Aquellos paparazzi que van siguiendo a las celebridades y tirando fotos y buscando información. Así trabaja el reino de las tinieblas, vigilando lo que nosotros hacemos, vigilando nuestras actitudes para presentar cargos en contra de nosotros delante de Dios. Cada vez que uno de nosotros fallamos, el enemigo tiene la oportunidad de presentar acusación en nuestra contra. Pero gloria a Dios que nosotros tenemos el mejor abogado defensor, sin comparación. No pierde un solo caso, alabado sea el nombre del Señor. Tenemos el mejor abogado en Cristo. Cristo es el representante de nosotros ante el Padre. Cuando nosotros somos acusados por Satanás, Cristo nos defiende. Esa es la posición que él ocupa en este momento. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mientras yo preparaba y estudiaba este tema, me venía a la mente aquel coro que lo explica mejor que lo que yo lo puedo decir, que dice: yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Él nunca pierde un pleito, todos los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. ¿Cuál es la base de la defensa del Señor, del creyente? Nuestra defensa no es basada en nuestra inocencia, porque somos culpables. Nuestra defensa está basada en que Cristo pagó el precio de nuestros pecados con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y la sangre de Cristo satisface el requisito del Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso cuando Satanás acusa a los creyentes, Cristo puede defendernos, puede mostrar que el precio del pecado fue pagado. Nosotros vemos que el Señor lleva las marcas de la cruz en el cielo y las llevará por la eternidad, representando lo que era hecho por nosotros. Cuando el enemigo presenta una acusación, Cristo nos defiende. Gloria sea el nombre del Señor. El ministerio de Cristo no terminó en lo que nosotros hemos visto. No terminó en que Él nació, en la vida que vivió perfecta, en el sacrificio del Calvario, en su resurrección, en su ascensión, sino que el ministerio del Señor es un ministerio presente que está ocurriendo. Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Dice la epístola de Romanos capítulo 8, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es muy importante nosotros entender cuál es la diferencia entre lo que es cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado y fallamos, y entre lo que es la condenación y la culpa que el enemigo presenta en contra del creyente. Son dos cosas distintas. El Espíritu Santo, cuando el creyente falla, nos lleva al arrepentimiento. El Espíritu Santo nos convence de pecado. El Espíritu Santo nos deja saber cuando estamos mal
con el propósito no de condenarnos, sino con el propósito de reconciliarnos con Dios, para llevarnos al arrepentimiento, para llevarnos a una comunión plena con Dios. Pero el enemigo es astuto. El enemigo, cuando el cristiano falla, el enemigo nos acusa, no solamente como hemos visto, que nos acusa día y noche ante Dios, sino que nos acusa en nuestro propio pensamiento, nos acusa en nuestras propias mentes, nos culpa para que nosotros nos alejemos de Dios. Nos dice que hemos fallado mucho, nos dice que esta vez Dios no nos va a perdonar. Señala cuáles son nuestras debilidades y nuestras fallas para tratar de alejarnos de la misericordia, de que no reconozcamos la gracia de Dios, del regalo inmerecido que Dios nos da de la salvación, del perdón de pecados cuando vamos a donde Él arrepentidos. El enemigo intenta hacernos temer, que el cristiano tema volver a acercarse a Dios. Nos recuerda nuestras fallas y nos dice que somos indignos, que no nos merecemos el perdón de Dios. El propósito del enemigo es que la gente crea que no tiene oportunidad de salvación, que Dios no está dispuesto a perdonarlos, que esta vez fueron muy lejos, que esta vez pecaron muchos, que esta vez su pecado fue muy grave, que ya Dios no los ama. Pero eso es mentira del diablo, porque la palabra nos dice en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 1, versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Otra de las estrategias del enemigo es mentir acerca de la iglesia, acerca de los creyentes. Yo escuché recientemente a un personaje de la televisión dominicana que criticaba a los evangélicos. Decía de los evangélicos, de los testimonios que nosotros vemos, de la mano de Dios que obra y saca a una persona de una vida vil, de una vida de pecado, y lo transforma, lo limpia y lo hace un instrumento de Dios para dar testimonio. Por este personaje de la televisión dominicana decía que es muy bueno los evangélicos, que cuando los evangélicos se cansan de pecar, entonces dicen que ahora son evangélicos. Y eso él decía para criticar el testimonio de estas personas, de lo que Dios ha hecho, porque esos cambios el ser humano no lo puede hacer. Pero eso es alguien que desconoce de la misericordia, desconoce de la gracia de Dios. Es alguien que no conoce acerca de su propia condición. No conoce de su propia condición. Él no conoce que la Biblia dice que cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, él no reconoce que lo que todo ser humano merece es muerte, condenación e infierno. O sea que si Dios le da a él mismo lo que él se merece, él no lo va a querer. Nadie lo va a querer. Pero muchas veces la persona cree que vive una vida moralmente superior a los demás. Pero la vida moralmente que piensa superior a los demás no le sirve de nada. Son trapos de inmundicia. Porque solamente por la misericordia, la gracia, la obra de Dios, nosotros podemos tener acercamiento a Dios y perdón de pecados. Satanás hace eso, se levanta en contra de la iglesia, se levanta haciendo acusaciones, se levanta desprestigiando, calumniando a la iglesia, calumniando a los hermanos. No solamente usa el mundo para levantarse en contra de la iglesia, sino que también usa a todo el que se deja usar, a todo el que se deja usar. Incluso usa a personas dentro de la iglesia, el enemigo, para hacer su obra de acusador. El enemigo no le importa a quién tiene que usar. Él usa a todo aquel que se deja usar. La Biblia nos dice que cuando Dios perdona, Dios perdona. Dios no trae a memoria el pecado que ha perdonado. Incluso la Biblia habla acerca del pecado perdonado simbólicamente, hablando de un lugar profundo, un lugar que el hombre, por la tecnología más avanzada que ha llegado en el día de hoy, en el 2026, no ha llegado a las profundidades de la mar. Y la Biblia simbólicamente nos dice que Dios quita nuestro pecado y lo tira a lo más profundo de la mar.
Sin embargo, hay hermanos que se dejan usar por Satanás y se convierten en buzos espirituales. Se convierten en buzos espirituales que tienen la capacidad de ir a lo más profundo para señalar los pecados pasados de los hermanos y acusar a los hermanos, haciendo la obra de Satanás aún dentro de la iglesia. No se deje usar por el enemigo. Aquel que se deja, el que no está consciente, fácilmente se deja usar por enemigo, pero no lo permita. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Satanás es quien trae los pecados pasados, los pecados que han sido perdonados, para criticar, para calumniar. Y muchas veces es quien está detrás de los hermanos, motivando aquellas acusaciones en contra de los hermanos, de pecados que Cristo ha perdonado, de pecados que ya están bajo la sangre de Cristo, ya que cuando Dios la sangre ve, no ve el pecado de nosotros, sino que ve la sangre preciosa de su Hijo amado. Pero hay hermanos que logran ver más allá de la sangre de Cristo. Esto es increíble, pero sucede. Eso sucede, hermanos que vencieron por la sangre de Cristo, que fueron perdonados. No hay ninguna acusación que permanezca, que se sostenga en contra de lo que Dios, del pecado que Dios ha perdonado. Dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos que han vivido con una vida transformada, una vida que confronta al enemigo con el testimonio que están dando de la gloria de Dios, de la transformación. Personas que muchas veces Dios los saca de la droga y los levanta, los restaura y están dando testimonio. Y en vez de gozarse con el testimonio, hay hermanos que lo están acusando. Y este era aquel, y este era aquel. Y Dios se está glorificando con la vida. Pero ese pensamiento que se levanten los hermanos para acusarlo, ese pensamiento viene de Satanás. Dice el versículo 13 al final del capítulo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vemos que cuando el enemigo es lanzado, le queda poco tiempo, él se levanta con una ola de persecución en contra de los judíos. Pero Juan nos dice que se les dará las 2 alas de la gran águila para ser protegidos, para llevarlo al lugar donde serán sustentados. En una ocasión yo escuché a una persona interpretando el libro de Apocalipsis y él decía que muchas veces la gente mira las circunstancias actuales y acomoda lo que la Biblia dice de acuerdo a las circunstancias actuales. Él decía que porque se habla de la protección del águila y las alas del águila para protegerlos, él hacía la comparación y decía que eso se trataba de la protección que los Estados Unidos le van a dar a Israel, que los Estados Unidos van a proteger a Israel en contra de los ataques de Satanás, en contra de los ataques del anticristo, decía esta persona. Pero a través de la historia han existido potencias poderosas, imperios incluso, que han tenido como símbolo del imperio también el águila, como es el caso del Imperio Romano, que tenía como símbolo del Imperio Romano también el águila. También existe algo aún más importante para descartar esa interpretación, es que la protección que Israel va a necesitar, no va a haber poder en la tierra,
no va a haber imperio que va a poder darle la protección que ellos van a necesitar en contra de Satanás y en contra del siervo de Satanás, el anticristo que va a estar haciendo la obra de Satanás. Tiene que ser la protección de Dios. Solamente por la protección de Dios, solamente Dios tiene el poder de protegerlos a ellos en contra del ataque del anticristo, en contra de los ejércitos incluso del anticristo. O sea que no tiene que ser Estados Unidos, aunque Estados Unidos es representado con el símbolo del águila. Incluso cuando nosotros vemos el símbolo del águila, Dios se representa en la Biblia con la protección de las alas del águila. Cuando el Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto con mano poderosa, haciendo prodigios, milagros, llevando plagas a Faraón y a Egipto, haciendo destrucción en Egipto, vemos que el Señor describe en su palabra que Él los protegió con las alas del águila para llevarlos a sí mismo. Vemos que Jehová dijo a Moisés en Éxodo capítulo 19, versículo 4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Así como Dios protege al pueblo de Egipto, los protegió y los sacó de Egipto, protegerá al remanente de Israel durante esta segunda mitad de la tribulación, cuando Satanás es expulsado del cielo y se levantará con gran ira, entendiendo que le queda poco tiempo. Vemos también que se usa tira agua de su boca como agua de un río, y no se explica el significado de qué significa este ataque de agua como río, pero es muy probable que se refiera a los ejércitos, las fuerzas que él envíe para destruir a Israel. Y si es así, vemos que de alguna manera Dios lo destruye. Dice que la tierra se abre y que se consume, absorbe el agua que envía. Puede ser un terremoto, puede ser que la tierra se abra. Dios lo ha hecho anteriormente y ha destruido a personas que se han levantado en el caso en contra de Moisés, que fueron, la tierra se abrió y fueron llevados directamente al infierno. Puede ser un caso semejante a ese, pero de alguna manera Dios los va a destruir a estos ejércitos de Satanás que van a ser levantados, se van a levantar en contra del pueblo de Dios. Y el enemigo va, al ver que no puede destruir al pueblo de Dios, va a continuar. Él entiende que le queda poco tiempo. Él está tratando de frustrar el plan de Dios, pero como dijimos desde el principio, el plan de Dios siempre se va a cumplir. Satanás siempre se va a oponer, pero el plan de Dios siempre se va a cumplir. Algunos se han preguntado acerca de qué provocó el principio de este capítulo. ¿Qué provocó esta sublevación de Satanás? Este ataque final en el cielo, este levantamiento final en el cielo que provocó que fuera ya expulsado del cielo de una vez por todas. Yo en una ocasión escuché a alguien tratar de interpretar esto y hizo una interpretación que me llamó mucho la atención. No tiene que ser así, pero es una interpretación que me llamó mucho la atención. Y este hermano decía en aquella interpretación que cuando Satanás vio que la iglesia fue levantada, que la trompeta sonó, que la iglesia fue al cielo, y al ver a la iglesia en el cielo, iglesia victoriosa, iglesia que triunfó, iglesia que no pudo engañar, que eso lo llenó de ira y que eso fue lo que provocó que se levantara en contra de Miguel en el cielo. No sabemos si esa es la interpretación correcta, pero sí sabemos que Satanás no va a poder detener el plan de Dios. No va a poder detener el plan de Dios. Nosotros sabemos que vamos a experimentar persecución, vamos a experimentar dificultad, pero sabemos que lo que estamos llamados a hacer es a perseverar hasta el fin. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Sabemos que los tiempos se aproximan, sabemos que los tiempos se acercan, sabemos que Cristo viene pronto y sabemos que lo que nos toca a nosotros hacer es continuar creyendo, es continuar proclamando el retorno del Señor, continuar proclamando que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo viene otra vez pronto. Dice para terminar en Hebreos capítulo 10, versículo 36 al 38.
porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Alabado sea el nombre del Señor. Somos llamados a perseverar hasta el fin, a no retroceder, y seremos victoriosos. Alabado sea el nombre del Señor. Hasta aquí el estudio de Apocalipsis capítulo 12, esperando que haya sido de bendición para los hermanos que han estado compartiendo con nosotros. Le invitamos al estudio de la próxima semana, donde con la ayuda de Dios vamos a continuar y vamos a estar estudiando el próximo capítulo, Apocalipsis capítulo 13. Dios le bendiga.